Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos, todes, todas las que nos acompañan. Hoy tenemos el gran privilegio de presentar un libro coordinado por Matilde Souto y Daniel Kent, que lleva como nombre Miradas Globales desde América Latina, Estudios Históricos más allá de lo nacional. Es un libro que tiene diferentes artículos, ya nos los comentarán Óscar Mendoza y Alaya Mondragón. Em, Presento primero a los coordinadores del libro. Bueno, Matilde Souto es profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, especialista en historia de Nueva España y en los sistemas imperiales de los siglos XVI al XVIII. Ha trabajado temas muy diversos como el comercio y las instituciones mercantiles, la presencia británica en el virreinato novohispano y las prácticas políticas del antiguo régimen, en particular los procesos electorales corporativos y el uso político del miedo. Actualmente sus investigaciones tratan sobre las empresas peleteras en la California novohispana. También coordinó el libro el profesor Daniel Kent Carrasco. Ay, con C, Daniel, discúlpame. Es historiador especializado en el estudio de México e India. Ha realizado investigación y trabajo docente en la Universidad de Sonora y el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Actualmente trabaja en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Su labor se enfoca en los vínculos, paralelismos y reflejos entre ambos países y sus respectivas regiones, Latinoamérica y el sur de Asia. Se encuentra actualmente trabajando en una biografía global del revolucionario científico itinerante Pandurang Kankoje, espero haberlo pronunciado bien. Em, y como presentadores de nuestro libro, tenemos también el placer de contar con dos brillantes investigadores, jóvenes investigadores, Alia Mondragón y Óscar Mendoza. Alia es licenciada en Historia por la UNAM y maestra en Historia Internacional por el CIDE. Sus intereses de investigación se han dirigido particularmente hacia la historia de los siglos XIX y XX, en especial la historia de las ideas y de la comida. Se ha dedicado al estudio de los recetarios ingleses en la época victoriana y actualmente se encuentra realizando su doctorado en Historia en la UNAM con una investigación sobre los recetarios de la India británica. Óscar también es licenciado en Historia por la UNAM y maestro en Historia por el Instituto Mora. Ha sido becario y asistente de la doctora Souto, así como de la doctora Leticia Mayer en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en Historia del en el Instituto Mora, con una investigación sobre la conceptualización del Pacífico septentrional en el siglo XVIII. Bueno, Alia, Óscar, muchas gracias por estar presentes aquí. Gracias por eh, tomarse el tiempo de leer el libro y de comentarlo con nosotros en este espacio, que es el primero en donde pues presentamos esta publicación de la cual estamos muy orgullosos y orgullosas. Así que bueno, sin más, les dejo la palabra. Gracias por estar aquí a ustedes y a todos los demás en el público y bienvenidos. Muchísimas gracias, Andrea, gracias por la invitación, gracias a Macrohistoria también. Me siento muy feliz, contento, honrado de que me hayan invitado a presentar este libro, pues sí, tan maravilloso, tan complejo, complejo en el buen sentido de la palabra, es un libro muy completo. Y además desde esta plataforma tan importante que es Macrohistoria, ¿no? Creo que es una plataforma pues muy rica y muy adecuada para presentar este libro, Miradas Globales desde América Latina. Generalmente en las presentaciones de libros no siempre se habla del libro físico, no sé para quienes no lo conozcan, pero aquí está. Quiero hablar del libro físico porque me parece que es un libro muy bonito. Es un libro, pues sí, robusto, 360 y pico de páginas, si no mal recuerdo, con un papel agüesado muy bonito, un papel grueso, y de portada una pintura de Arturo Souto. Entonces es un libro bonito. Creo que siempre es importante, pues sí, mencionar que las obras también son físicas, que las obras son bonitas y que en este sentido es una obra bonita, ¿no? En lo físico.
Ahora sí, con respecto al contenido del libro, ¿de qué va Miradas Globales desde América Latina, ¿no? Bueno, es un libro que reúne trabajos de 11 investigadores que proponen cada uno desde sus textos analizar sus problemas de investigación, pero desde una mirada global. ¿Qué quiere decir esto? Me parece, con base en la lectura del libro, me parece que si una mirada global es observando más allá del marco del Estado-Nación, para empezar, marco que fue muy común en la historiografía hasta hace algunos años, ¿no? Pero ¿qué más significa mirar con una mirada global? Bueno, pues me parece que significa observar conexiones, interconexiones, transferencias, contactos, choques, ajustes, adaptaciones. Me parece que la mirada global en este sentido implica entender que los fenómenos históricos no estaban y nunca han estado necesariamente circunscritos a fronteras nacionales. Justamente en la introducción, una introducción muy rica, en la introducción de este libro, se habla de la importancia de América Latina para la globalización y lo impermeable que ha estado hasta hace algunos años América Latina con respecto a la historia global. En este sentido, la introducción podemos encontrar pues una riquísima recopilación de obras y de autores que hablan sobre la historia global desde América Latina, ¿no? Entonces está, por ejemplo, Carmagnani, Adelman, Hausberger, Rinke, Hilda Sabato, entre otros. ¿Qué más? Quiero observar detenidamente esta cuestión de observar fenómenos históricos más allá de las fronteras nacionales, porque esto no significa que se dejen atrás el estudio de la nación en sí. Por ejemplo, eh, voy a ir en orden, pero un capítulo que me gustó mucho fue, por ejemplo, el de Daniel Kent, donde trabaja los reflejos de México y la India. En este sentido está trabajando, bueno, desde lo que actualmente son dos naciones, pero gracias a la metodología de la historia global, bueno, pues puede observar y crear conexiones simbólicas, ¿no? Si no fuera por esta metodología que Kent utiliza, me parece muy difícil que hubiera logrado observar estos reflejos. En este sentido, me parece un gran texto. Insisto, la historia, entonces, parte de la metodología de la historia global es ir más allá de las fronteras nacionales. En este sentido, es una historia que conecta regiones distintas y distantes, que observa choques, transferencias, adaptaciones. También entonces podemos decir que la historia global es una historia amplia con respecto a lo geográfico, pero también lo puede ser con respecto a lo temporal, ¿no? Vuelvo en el ejemplo del texto de Kent, donde trabaja 500 años me parece, poco más de 20 páginas. Entonces es un reto, ¿no? Es un reto, me parece, es un gran reto y que lo logra muy bien, ¿no? Es una historia amplia, pero además de lo amplio temporalmente, perdón, el ruido, eh, además de lo amplio temporalmente y de lo geográficamente, me parece que la historia global es amplia en el sentido que tiende puentes de comunicación, de diálogo y de discusión con otras disciplinas, unas más cercanas, como las relaciones internacionales, cuestión que se ve reflejada en el último capítulo de esta obra que estamos presentando el día de hoy, y otras en apariencia más lejanas. Y digo en apariencia más lejanas porque, bueno, pues con la historia global nos podemos dar cuenta que no necesariamente son tan lejanas. Y me refiero, por ejemplo, al texto de Matilde Souto e Inés Arroyo, donde se hace una conjunción entre la historia, la biología, eh, la criminología ecoglobal, etc.
Cuando leía, estuve leyendo este texto en una cafetería y entonces se me acercó una persona y me dijo, bueno, ¿y tú qué estás leyendo? ¿Por qué lo lees? Como, ¿qué has estado viniendo a leer este libro? Y le dije, bueno, es que es un libro de historia, es un libro de historia global, además. Y me preguntó, ¿pero para qué o qué? Y me pareció una pregunta muy pertinente. Puede parecer una pregunta agresiva, y más si la menciono en la presentación del libro, pero ¿para qué o qué este tipo de libros? Sin embargo, me parece, insisto, una gran pregunta y me parece que ayuda a explicar, o sea, un libro como el que estamos presentando hoy, ayuda a explicar y entender mejor nuestra actualidad, pero también, recordemos, es un libro de historia, ayuda a entender mejor el pasado, lo ayuda a que nosotros como investigadores, como historiadores o como no historiadores, simplemente investigadores y personas interesadas por el pasado, lo podamos observar y entender de maneras distintas. Me parece que esta es una de las grandes ventajas que da la historia global, entender, poder observar el pasado de manera distinta, y entonces así se entiende de maneras distintas, ¿no? Eh, Bueno, y además me parece que es un libro muy pertinente para el presente, un presente que está de más decirlo, hiperconectado, hipercomunicado y tecnologizado. En teoría, estos adjetivos ayudan al desarrollo de las sociedades y de las naciones, pero no siempre es así. Algunas veces justamente esta hiperconexión e hipercomunicación causan desinformación, polarizan, causan conflictos. En este sentido, puede parecer un presente más bien conflictivo y doloroso. Sin embargo, el libro que estamos presentando el día de hoy, Miradas Globales, desde América Latina, ayuda a entender, me parece, de maneras distintas el pasado. También ayuda a entender mejor el presente y considero puede ayudar a crear lazos para sanar relaciones o por lo menos disminuir las diferencias. Esta cuestión de que la historia global crea puentes, me parece que puede ayudar a, pues sí, a esto, a disminuir las diferencias que en apariencia existen, pero que cuando las observamos como con base en este tipo de libros, pues estas diferencias más bien se diluyen y se difuminan, ¿no? Eh, entonces, le contesté a esta persona que el libro es totalmente pertinente para el presente. ¿Por qué? Simplemente porque lo ayuda a explicar de manera distinta al pasado y ayuda a entenderlo de maneras distintas. En este sentido, también creo que el libro que estamos presentando se puede leer desde distintas claves y niveles. Se puede leer como una obra historiográfica, donde se desarrollan de manera clara y profunda los temas expuestos en cada uno de los capítulos, pero también puede ser entendido, me parece, no sé qué opinen los autores y los coordinadores, creo que también puede ser entendido como un libro de teoría de la historia. ¿Y por qué un libro de teoría de la historia? Pues simplemente porque puede ser leído en la clave de, bueno, yo como joven investigador o como investigador, quiero hacer historia global. Y entonces uno puede tomar este libro y tomarlo como una guía, como un camino para poder hacer y proponer nuevas historias con enfoque global, ¿no? En ese sentido, creo que puede ser considerado un libro de teoría de la historia. Y bueno, hay 12 capítulos donde se abordan de manera distinta una gran variedad de temas. Y esta es otra de las características de la historia global, que la historia global, como enfoque, yo considero que es un enfoque con base en lo que leí, puede abordar una gran cantidad de temas, temas en apariencia disímiles o temas disímiles, pero abordados con este enfoque. Y bueno, por una cuestión de practicidad, de tiempos y también, la verdad, de interés personal, Ale y yo decidimos repartirnos los capítulos del libro. Yo voy a hablar de la primera mitad, básicamente, y del último capítulo, porque la diplomacia cultural es algo que me interesa mucho. Entonces tuve que negociar con Alia para que me dejara presentarlo, hablar de él, y entonces, bueno, voy a hablar también de eso, ¿no? Em,
Bueno, antes de comenzar a hablar de los capítulos, quiero mencionar, creo que esto es importante mencionar, que observé una estructura similar en todos los capítulos, cuestión que da uniformidad al libro y que habla también, me parece, del profundísimo trabajo de investigación que se nota, que es evidente en los capítulos, ¿no? Todos entonces empiezan con una introducción, un estado de la cuestión, el planteamiento del problema, y bueno, después se exponen las respectivas propuestas, ¿no? Entonces voy a comenzar con el capítulo de Nieves Pimentel, Política Imperial y Negociación Local, los donativos de Nueva España y Filipinas para el sitio de Ceuta, donde la autora hace un análisis, perdón, trata sobre los donativos que hacen los vecinos de la Nueva España y Filipinas al erario real y cómo estos eventualmente servían como herramienta de negociación para peticiones y favores futuros. Lo hace estudiando específicamente el sitio de Ceuta entre 1701 y 1704. Más allá eh, de la información historiográfica dura que ustedes ya podrán consultar, me interesa resaltar, remarcar por qué por qué los capítulos de los cuales voy a hablar son capítulos de historia global, ¿no? ¿Qué hay de la historia global entonces en el capítulo de Nieves Pimentel? Bueno, lo primero que debe llamar la atención es el uso de escalas. Ya había hablado antes en esta presentación de las escalas. Me parece que entonces el uso de escalas, perdón, es una de las características de la historia global. El funcionamiento local de la política imperial. La autora observa cómo se recibe la petición en Nueva España y Filipinas, la respuesta y la manera de los vecinos de aprovechar los esfuerzos fiscales extra. Además de esta escala imperial, podemos observar la gran escala geográfica. Hay que recordar que está hablando de lugares, de regiones distintos, o sea, distantes, muy distantes. Está hablando por un lado de Ceuta, de España, de Nueva España y Filipinas. Y por supuesto no podemos olvidar el camino transpacífico, ¿no? Está hablando también del Pacífico. En esta cuestión, sí, en este caso entonces es una gran escala geográfica. Me parece que es un texto riquísimo, que además abona el conocimiento de la negociación entre la corona y sus territorios ultramarinos. Tengo un colega del doctorado que justamente está investigando sobre los tipos de negociación pues sí, en el imperio, ¿no? Entonces es un texto muy rico, muy pertinente para la discusión historiográfica actual. Y bueno, siguiendo en el Pacífico, la devastación de las nutrias marinas en el noroeste, perdón, americano, una mirada desde la historia y la criminología eco-globales de Matilde Souto e Inés Arroyo, es un texto a cuatro manos que personalmente disfruté mucho, y lo disfruté mucho porque compartimos el espacio geográfico y el espacio temporal de estudio, entonces me parece muy rico. Este texto es prueba de que la historia global tiende puentes con otras disciplinas. Está obviamente la historia, pero también está la biología. Y bueno, el objetivo de las autoras es explicar la devastación de las nutrias marinas en el Pacífico Norte en la segunda mitad del siglo XVIII. En este texto entonces se puede observar la expansión y exploración europea en el Pacífico y el interés de rusos, ingleses, estadounidenses, españoles por el comercio peletero, que tenía como destino China. Otra vez, más allá de los pormenores del proceso histórico, quiero hacer énfasis en que las relaciones y las interconexiones que el texto presenta. Por un lado, los encuentros de europeos con otros europeos en el Pacífico Norte. Por otro, el encuentro y choques de europeos con nativos. El encuentro, impacto y devastación causado por los europeos con respecto a las nutrias marinas y, sospecho, otros animales seguramente, ¿no? El tráfico de sus pieles y el paso de estas pieles por distintos puntos del imperio. Un gran acierto del texto, a mi parecer, es que el capítulo cierra regresando al presente, con una reflexión del quehacer humano en los ecosistemas y llamando la atención en ciertas prácticas. Por ejemplo, la moda, que afecta no solo a los animales, sino a comunidades enteras. Muchas veces no se piensa que la moda afecta a comunidades, y sí,
la moda también afecta a las personas. Y bueno, relacionado con conexiones y transferencias, texto que también disfruté muchísimo, el de Diego Antonio Franco, de la libertad individual al viaje colectivo, Fordismo y la circulación del modelo T entre Estados Unidos y México a principios del siglo XX, es un texto que trata de cómo el modelo T fue usado y significado en México y Estados Unidos a inicios del siglo XX. Este texto ofrece al lector tres momentos distintos. En primer lugar, una rica introducción sobre la mecanización del trabajo a finales del siglo XIX y su impacto en las fábricas Ford. En segundo lugar, se expone la producción en masa de los autos modelos T en Estados Unidos y su impacto en la sociedad estadounidense. En tercer lugar, cómo fue la recepción del modelo T, su uso y significación en México. Y bueno, es un texto súper interesante porque, como acabo de mencionar, el autor estudia cómo fue pensado y usado el modelo T en Estados Unidos y en México. El modelo T en Estados Unidos fue pues ampliamente difundido por una cuestión, sí, social, los salarios eran más altos allá en comparación que en México, y entonces fue pensado como sinónimo de libertad. Eso también, el modelo T dio la oportunidad para los estadounidenses de que conocieran su país, ¿no? En cambio, en México fue recibido de manera distinta. Insisto que fue distinto. Los salarios no eran tan altos, entonces los trabajadores no pudieron comprarlo. Y si quieren saber cómo fue recibido en México, les recomiendo ampliamente leer esta obra para dejarlos picados. En verdad es muy, muy interesante, ¿no? El principal elemento de historia global que observo es el agente transnacional. Hasta este momento no había hablado de agentes transnacionales, es la primera vez que yo identifiqué uno. Ya los autores, que por aquí veo que hay varios, me podrán decir, no, Oscar, sí hay, pero bueno, esta es la primera vez que yo identifiqué un agente transnacional y bueno, pues es un actor importantísimo para la historia global, ¿no? Eh, y bueno, ya he hablado de contactos, transferencias, adaptaciones, contactos físicos. Es momento de hablar de conexiones simbólicas. Una de las características, me parece, del libro Miradas Globales desde América Latina es que entre capítulos hay guiños, hay conexiones, hay interconexiones. Y este capítulo titulado Los caminos hacia el socialismo democrático, Chile y Checoslovaquia en un momento global, de Andrea Torrealba, me parece que, de hecho, se parece mucho al de Daniel Kent. Y se parece mucho al de Daniel Kent porque ambos hacen estas conexiones simbólicas, que insisto, como ya dije al principio de esta presentación, si no fuera por la metodología de la historia global, sería muy difícil lograr este tipo de observaciones. ¿Qué estudian entonces Andrea Torrealba en su capítulo? Bueno, es una comparación de dos procesos históricos, en apariencia lejanos, entre dos países que en apariencia no tienen nada que ver. Chile y Checoslovaquia en la década de los 60 y principios de los 70, cada uno con sus procesos políticos propios, ¿no? ¿Qué tienen en común Chile y Checoslovaquia en la década de los 60? Bueno, pues ambos países trataron de poner en práctica formas nuevas, ojo, formas nuevas de socialismo. No es que Checoslovaquia se haya querido desviar o no, no, no. Eh, el presidente en ese entonces de Checoslovaquia, Duek, si no mal recuerdo, quería una nueva vía al socialismo, una vía más humana, un socialismo con un rostro más humano, alejado un poco del socialismo ortodoxo. Y lo mismo se quería en Chile, ¿no? Con Allende. El texto de Andrea entonces estudia la influencia regional de las hegemonías, valga la redundancia, regionales en Checoslovaquia y en Chile, y cómo esta influencia afectaba muchísimo o afectó muchísimo los procesos por los cuales Chile y Checoslovaquia querían llegar a una vía distinta al socialismo, perdón. Y bueno, entonces eso creo que es la principal
característica de historia global del texto de Andrea, ¿no? Finalmente, una diplomacia cultural transpacífica, asociaciones de amistad, radio, revistas y expertos en las relaciones de China popular y Colombia, de Daniel Emilio Rojas, estudia justamente algo que a mí me interesa muchísimo, que es la diplomacia cultural. Y creo que la diplomacia, bueno, él piensa más bien que la diplomacia cultural como una herramienta del poder blando para que la China popular rompiera el cerco diplomático que se había impuesto por Occidente. Creo que la diplomacia cultural, la cultura es una forma justamente de romper fronteras, como muy bien lo demuestra Daniel Emilio Rojas en su texto. Y bueno, obviamente podemos ver ahí las escalas, las conexiones, las interconexiones, pues todas propias de la historia global. Creo que me pasé por 2 minutos y medio, una disculpa. Le doy la palabra a Alia. Muchas gracias. Hola a todos, gracias Oscar. Pues, buenos días y muchas gracias a todas, todos, todes por incorporarse, ¿no? A esta presentación de un libro que también comparto con Oscar la emoción, ¿no? De estar aquí, de haber sido invitada, ¿no? Por parte pues, de un grupo que además me resulta muy entrañable. Me dio muchísimo gusto haber leído un libro como este, que además está compuesto pues, de trabajos, de investigaciones que son increíbles, ¿no? En muchos sentidos, no nada más por la cuestión de este paso, ¿no? De hablar acerca o de intentar incorporar, bueno, lograr incorporar a América Latina a la historia global, sino el nivel de documentación que existe, la forma de trabajo, ¿no? Que se nota que es el fruto de varios años de colaboración, de intercambio de ideas. Me parece que es un libro extraordinario también en ese sentido y que además vale la pena enfatizar la cuestión de que fue un libro que está atravesado también por un momento pues muy global, ¿no? Que fue pues, la pandemia de COVID-19, y que muchos de estos como momentos importantes del coloquio se hizo mientras estábamos en medio de la pandemia. Entonces creo que pues no existe una propuesta como más adecuada para los tiempos que, como Oscar dice, están hiperconectados en la actualidad. Me gustaría detenerme un segundo en la introducción de este libro. Es una introducción que es una lectura obligada, creo, una lectura obligada para cualquiera que esté interesado en conocer el estado del arte de la historia global, especialmente el papel que tiene América Latina o que está intentando hacerse América Latina en este enfoque. Creo que Oscar tiene toda la razón de decir que es de mucha ayuda pensarlo como un texto que también puede aportar mucho a estudiantes, ¿no? No solamente a profesionales, sino a, digamos, un público más amplio que de nuevo tenga este interés en siquiera empezar a rascar esta área de conocimiento que está creciendo mucho ahora. Y quería leer una cita que me pareció que es una máxima que hay que recordar a lo largo de todo el libro, que dice, dada la importancia de América y en especial de su parte latina en estas trayectorias que dan forma al presente global, que se refiere a la manera en la que América pues, fue integrada a las redes de intercambio euroasiáticas en el siglo XVI y que eso inició un proceso de globalización, resulta extraño y sorprendente que esta región ocupe un lugar tan marginal en los debates y la creciente historiografía asociados con la historia global. Y esto es bien importante, ¿no? Es, digamos, la naturaleza del libro tiene que ver con un poco esta pues, denuncia, digamos, de las condiciones materiales e ideológicas reales en las que se ha producido la historia global pues, en las últimas décadas, ¿no? Y que está inexorablemente circunscrita a la producción en inglés. Y eso es algo que hay que recordar, ¿no? Tiene que ver con la forma o con los espacios donde se ha desarrollado, ¿no? Estos centros hegemónicos intelectuales, ¿no? Donde se ha desarrollado esta área de conocimiento que hasta cierto punto limitan el alcance que tienen, no solamente por una cuestión de idioma, sino por pues, los interlocutores posibles que se dan a través de las publicaciones, de los congresos, de la selección de, selección de temas, la selección de temas, de fuentes, ¿no? Etcétera, y que pues justamente lo que dice, lo que explica mucho la introducción es que América Latina pues está
irremediablemente subrepresentada en esta reproducción, bueno, este conocimiento. Entonces, este es un libro que creo que es bien importante, no solamente por la forma en la que aporta al conocimiento de América Latina en la historia global, no solamente por los temas que se eligen, por lo increíblemente bien documentados que están todos, sino además por el posicionamiento político mismo de decidir reivindicar ese lugar de América Latina en la historia global, ¿no? Entonces creo que eso es algo desde lo que hay que partir. Entonces, pues sí, efectivamente, bueno, creo que puedo hablar también por Oscar y decir que los dos disfrutamos mucho todos los capítulos. Es un libro que se puede leer muy bien en cafeterías también, pero que, pues sí, por una cuestión pues también de buscar no ser muy repetitivos, ¿no? Y estar agilizando y también antojar a la lectura, ¿no? A la gente que está aquí presente, pues sí, efectivamente nos repartimos a la mitad los capítulos para presentarlos aquí. Y sí tiene que ver con una cuestión de intereses en buena medida, de temporalidades a las que cada uno se dedica. Entonces yo empecé con el texto increíble, ¿no? De Perla Valero, Higienismos blancos y entrepandémicos, contrapuntos globales y América Latina, finales del siglo XIX. Este es un capítulo que, primero que nada, está exquisitamente escrito. Es un texto que donde la autora recupera el impacto global, especialmente en los ámbitos urbanos, de una corriente de pensamiento que denomina higienismo, que durante el siglo XIX buscó solucionar problemas de salud derivados de pues, malas prácticas de higiene pública y también hasta cierto punto privadas a través de proyectos sanitarios con enfoque científico, y ese es un concepto importante a lo largo, ¿no? Cómo la ciencia está legitimando este tipo de prácticas que lo que hacen es asociar la idea de la limpieza física con la limpieza moral, ¿no? Y también con la blanquitud, y eso abre las puertas a la criminalización, a la segregación de grupos racializados y pauperizados de las zonas urbanas de distintas partes del mundo. Básicamente, cualquier ciudad, cualquier estado que quisiera incorporarse a esta dinámica de la modernidad entendida en ese sentido, está legitimando ese tipo de prácticas a través de la ciencia, ¿no? El conocimiento científico, que no son otra cosa sino prácticas de control cultural que pues reproducen un ideal civilizatorio burgués, moderno, capitalista, en urbes que son muy distantes, ¿no? Como Buenos Aires y Río de Janeiro y Chicago, Estambul, San Petersburgo, Tokio, El Cairo, Bombay, París, Viena, Barcelona, Santiago de Chile, por supuesto la Ciudad de México y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Es un texto, como todos, muy propositivo, ¿no? Muy interesante en las propuestas y que además a mí me gustó en particular porque yo estudiando recetarios, ¿no? Del siglo XIX en la India veo estas ideas del higienismo reflejadas muy, muy claramente en las propuestas que se hacen. Una cualidad que creo que es importante destacar del libro también es la forma en la que está siendo mutuamente referencial en sus capítulos, ¿no? Se nota ahí que hay un trabajo de mucha minucia en la colaboración, de mucho amor, por supuesto, en el proyecto y la forma en la que están constantemente haciendo este intercambio. Y en ese espíritu, perdón, es que está pasando un avión. En ese espíritu quería recuperar el concepto que Perla Valero utiliza y que recupera ella misma de un libro de 1940 que se llama Contrapunto cubano del tabaco y el azúcar, de Fernando Ortiz, que es este concepto de contrapunto, ¿no? Es una metáfora musical que habla acerca de cómo podemos estudiar casos particulares que se dan dentro de una lógica más global, más general, y que podemos analizar y comprender esas lógicas sin perder las particularidades de casos específicos. Y creo que este es un libro que hace mucho eso, ¿no? Constantemente, no todos los capítulos utilizan este concepto, pero sin duda es algo que es una metáfora muy bella que podemos encontrar en prácticamente todos los capítulos, ¿no? En ese caso, pues me refiero también al de Diego Bautista Páez, Puertos Rojinegros, el sindicalismo revolucionario en Buenos Aires y Alejandría durante un momento global de protesta obrera, que es un capítulo que se refiere al crecimiento del movimiento obrero después de la Primera Guerra Mundial en distintas partes del mundo, pues como una práctica que fluye a través del intercambio de ideas que son sostenidas por el sindicalismo revolucionario y que hablan mucho acerca de la emancipación obrera y de la autodeterminación, ¿no? De este grupo. El contrapunto aquí lo podemos entender en esta comparación, este símil que se hace entre Buenos Aires y Alejandría, que son, pues en principio, dos ciudades que no pensaríamos que son tan fáciles de comparar y que justamente, recuperando lo que dice Oscar, justamente es esta mirada global lo que nos permite
permite encontrar pues precisamente estas conexiones en temas tan disímiles. En este caso pues estamos pensando en los símiles que tienen respecto a las dinámicas coloniales que están presentes en ambos países, ¿no? En Argentina y en Egipto, en sus respectivos momentos, digamos, históricos. También la presencia del sindicalismo revolucionario que está articulando, sí me escucho bien, porque es que está sonando mucho, sí, perfecto, ok, que está articulando los movimientos obreros y pues cuáles son las implicaciones también geopolíticas, económicas, sociales de que ambas sean ciudades portuarias, ¿no? Entonces, esto es un capítulo que precisamente basándose en estos bastiones, pues hace un análisis armonioso, ¿no? Que es el objetivo del contrapunto, ¿no? De mantener la armonía. Este es un capítulo interesante, ¿no? En el sentido de que también recupera otra idea que continuamente se está trayendo a colación y está siendo sostén, digamos, del libro, que es la cuestión que ya había mencionado Oscar de las comunicaciones y las transferencias ideológicas, ¿no? Y de cómo hay, por ejemplo, en este caso, fuerzas transnacionales que están actuando, en el caso del sindicalismo revolucionario, que habilitan dichas transferencias, pues sin la necesidad de que existan poderes hegemónicos mayores que estén guiando de alguna forma la batuta, o incluso algo interesante que menciona es como el nacionalismo en Egipto no está, bueno, sí, claro, el nacionalismo en Egipto puede considerarse, pero el sindicalismo revolucionario también es muy importante para este proceso de independencia que está a punto de darse en el tiempo que trabaja el autor. Entonces, esto nos permite replantearnos causalidades, nos permite replantearnos cronologías y muy importante recuperar la forma en la que las fuentes históricas están permitiendo esa discusión o esa apertura de discusiones nuevas. Enseguida está el capítulo de Daniel Kent, que es Historias reflejadas, India, México y las trayectorias globales de la modernidad, en donde hay, bueno, es un capítulo que creo que Oscar y yo coincidimos en que es como atrevido, pero en el buen sentido, ¿no? En el sentido de esta como comparación que se hace de amplias temporalidades y que de pronto resulta como, pues sí, digamos como no tan normativo dentro de las elecciones históricas de pronto, pero que surgen ideas que son muy valiosas, ¿no? Este interés, digamos, como de desterrar estas narrativas eurocéntricas, hacen que el autor ponga en contraste el imperio español y el imperio británico, digamos, en las características que comparten o que podríamos empezar a comparar, y sobre todo como en México y la India, pues son territorios que precisamente están atravesados por esas historias coloniales, ¿no? ¿Y qué podemos sacar acerca de eso? Entonces, uno de los aspectos más importantes o que yo recupero más acerca de este capítulo, pues tiene que ver con la forma en la que se están codificando las otredades, ¿no? A través de lo primitivo, de lo salvaje, de lo bárbaro, en contraste con lo que es civilizado y lo que es moderno, ¿no? Y entonces esto lo hace a través de el estudio, el análisis del concepto de lo indio en cada una de las partes y que resulta de nuevo muy, muy propositivo, ¿no? Muy estimulante esa propuesta. Que permita hasta cierto punto achicar esas distancias geográficas y temporales que de pronto resultan abrumadoras y reflexionar en torno precisamente al elemento central que es la narrativa colonialista que contrapone lo moderno y lo civilizado contra lo salvaje y lo exótico. Y que son ideas, la idea de la modernidad y la civilización que también están presentes, ¿no? Son ejes analíticos del libro y pues no es para menos, porque finalmente la discusión de integrar a América Latina en esta historia global tiene que ver mucho con reflexionar en torno a ese tipo de categorías que han sido históricamente asignadas a esta región y cuestionar un poco también cuál es el papel que tenemos pues nosotros, ¿no? Como personas que piensan desde lo global, ¿no? Que reflexionan y que investigan en este intento de descentralizar las narrativas, pues cuál es nuestro papel para subvertir esas dicotomías. En ese sentido, pues también el capítulo Un guatemalteco en la Revolución Verde, un itinerario entre América Latina y África, de Diana Méndez, pues nos guía a través de la trayectoria del fitopatólogo guatemalteco Eugenio Schreiber, ¿no? Que espero haberlo pronunciado bien, que va a Senegal, Ghana, Nigeria, Etiopía, Kenia, Uganda, Rodesia del Sur, Sudáfrica y Angola, en la búsqueda de encontrar una cura para una epidemia de rollas que atacó las cosechas de maíz de estos países durante los años 60.
Este es un viaje que implica mucha colaboración científica. Es muy interesante la forma en la que se triangula a través del concepto de revolución verde estas dos como grandes masas continentales y además Estados Unidos a través de la Fundación Rockefeller, y cómo es una entidad que habilita, digamos, el proceso de revolución verde, y el viaje mismo de Eugenio Schreiber acelera este proceso que implica la cuestión de mejora de rendimiento agrícola a través de tecnologías nuevas, de variedades de cultivos más resistentes a las inclemencias del clima, ¿no? O a las epidemias mismas, fertilizantes, otros químicos que pues no son otra cosa sino un proceso de modernización. Nuevamente, este es un tema que está constantemente apareciendo en el libro. Entonces, yo no podía evitar pensar o recordar cuando leía el capítulo de Diana de cómo el maíz tiene una historia que va mucho más allá de eso. Bueno, Diana, por supuesto, se concentra en el siglo XX, además en un contexto en el que África está empezando, o bueno, está pasando por un proceso de descolonización, lo cual también es muy significativo, pero que pues el maíz mismo como cosecha, como cultivo, es indispensable, ¿no? Para entender las dinámicas de colonización desde el siglo XVI, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en la esclavitud atlántica, como la incorporación del maíz en esta dinámica fue lo que la habilitó en parte, ¿no? O en la India incluso mejoró las cosechas de opio durante el siglo XIX por la adaptabilidad de este cultivo. Entonces, incluso aunque no sea pues un grano que haya sido incorporado en la dieta regular de los europeos, y eso sigue siendo cierto a la fecha, si no me equivoco, no quiere decir que su papel, digamos, como dentro de estos espacios colonizados no sea absolutamente significativo. Y bueno, el hito, ¿no?, que recupera Diana en este momento, pues es uno de muchos en la historia del maíz. Entonces, el último capítulo es el de, bueno, el último que me toca a mí es el de Jessica Méndez Mercado, ¿por qué deberían tener derecho al voto las mujeres? Argumentos sufragistas en América Latina. Y aquí me gustaría recuperar la cuestión de cómo pues se resignifican ideas y objetos, ¿no? Bueno, sobre todo ideas en este caso, pero también en el libro, pensemos por ejemplo en el caso de sobre el Fordismo, pues los objetos adquieren significados nuevos en contextos diferentes. Hay un interés bastante marcado, yo creo, en varios capítulos acerca de la experiencia de los sujetos históricos, de los actores históricos, y cómo los contextos distintos donde se desarrollan estas transferencias permiten encontrar nueva información, nuevos significados, ¿no? Eso ya lo había mencionado Oscar. Y en este caso, pues estamos estudiando el movimiento sufragista de Ecuador, Argentina, México, Chile y Colombia en un panorama amplio, pero que se centra finalmente en el siglo XIX y XX. Y que sí, hay un reconocimiento de que este es un movimiento o una serie de movimientos que están influenciados por Inglaterra, por Estados Unidos, por estas ideas que se están llevando a cabo allá, pero que eso no implica reconocer que o desconocer más bien que son movimientos en América Latina que tienen sus propios ritmos, sus propios objetivos, sus propios procesos, y en ese sentido pues hay una reivindicación también de los movimientos sufragistas en América Latina. Y uno de los aspectos que a mí más me parecen importantes, sobre todo en el sentido de cómo hay un énfasis en el aspecto de las cronologías, ¿no? De cómo podemos replantearnos cierto tipo de entendidos de cómo separamos la historia a través de una mirada global, pues es precisamente el tema de las olas, ¿no? De cómo las olas feministas, pues de pronto resultan no muy útiles en realidad para poder hablar acerca de movimientos sufragistas fuera de Inglaterra o fuera de Estados Unidos, ¿no? Y entonces este proceso de descentralizar esta narrativa incorporando a América Latina, pues implica también limpiarnos un poco de la idea de que estas son estructuras que están dadas o que tenemos que seguirlas de alguna manera obligatoria. Entonces, esa es una aportación importante. Digo, de nuevo quisiera enfatizar muchísimo lo interesantes que son los capítulos, cómo nos están llevando de un lado a otro, pero aún así no se pierde el hilo conductor acerca de estas ideas que se están manejando en todos, que se nota en la estructura, en la forma de referirse mutuamente los capítulos, como si hay un trabajo que nos está siempre como trayéndonos de nuevo al centro de la historia global, como América Latina forma parte importante de eso. Entonces, sí quisiera como encomiar, digamos, el trabajo de todos los otros autores que pues no mencioné, pero que Oscar sí lo hizo muy bien. Pero de forma más general, quisiera subrayar la cuestión de las fuentes, ¿no? Las fuentes como una de las aportaciones de forma general que me parecen más rescatables.
Y de nuevo me remito al tema de la introducción, de cómo se enfatiza mucho esta producción pues anglocéntrica, digamos, de la historia global desde estos lugares hegemónicos de producción intelectual, y que en este libro se están retando de una manera muy clara, ¿no? Al uso de fuentes, bueno, que además la virtud, digamos, de hacer la historia global desde América Latina es que además se maneja español, hay fuentes en portugués, fuentes que además abordan archivos y fuentes hermenéuticas y bibliográficas de toda América Latina y más, que están poniéndose en discusión con fuentes que también están en inglés, ¿no? Y en otros idiomas, y eso es valiosísimo en el sentido de transformar las narrativas que tenemos acerca de diversos fenómenos, ¿no? Y mirarlos no solamente desde la historia global, sino desde la amplitud de fuentes y de idiomas que se nos permite, con los que se nos permite acceder a ellas. Entonces, es un libro que creo que exhibe de una forma muy clara las carencias que hay en la historiografía de lo global cuando América Latina no está siendo figurada de forma igualitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, hay pues un interés por sacar a América Latina, digamos, de este papel como accesorio de los intereses hegemónicos de lo que podríamos llamar el norte global, y presenta muchas líneas de investigación que también están inconclusas hasta cierto punto porque pues, no se puede abordar todo, pero que son, que nos invitan también a nosotros a pensar, a seguir estos proyectos, a seguir discutiendo América Latina desde la historia global, a no quedarnos, digamos, con estas narrativas que luego damos por hecho simplemente, sino buscar recuperar, digamos, la agencia y la trayectoria propia de los actores históricos que están presentes en América Latina. Entonces, pues muchas felicidades de nuevo a todos los autores, a los coordinadores también. Es un gran, gran, extraordinario logro. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Oscar y Alia, por esta tan extensa, bonita y dedicada presentación. Me da mucho gusto que ustedes hayan sido los comentaristas, la verdad. Bueno, me gustaría darle la palabra a la doctora Souto y al doctor Kent para que nos compartan un poco su mirada desde coordinadores. Entonces, pues adelante. No sé, empezamos con Matilde. Gracias, Andrea. Hola, muy buenos días a todos. Debo de decirles que estoy muy feliz en esta presentación. Es la culminación de un trabajo que realizamos a lo largo de varios años. Como decía Alia, varios años que estuvimos en pandemia y que nos reuníamos siempre del mismo modo que estamos ahora reunidos a través de las pantallas, y con Macrohistoria, que fue un acompañamiento muy, muy importante en esos años, ¿no? Quiero agradecer a Macrohistoria el espacio que nos ha brindado para presentar por primera vez en público este libro. Creo que es un espacio particularmente idóneo para hacerlo, por esto que ya dije, porque Macrohistoria nos acompañó en esos años de pandemia, pero además porque Macrohistoria es un espacio creado por jóvenes historiadores que tienen un entusiasmo increíble por trabajar con estos medios digitales, trabajar historia global, y en buena medida está totalmente emparentado con este libro. Este libro es realmente la creación de los jóvenes que escribieron cada uno de los capítulos. Fueron ellos los que impulsaron la creación de este libro. Fue idea de ellos que lo realizáramos, y esto hace que este libro sea para mí uno de los motivos de mayor orgullo en mi carrera académica. Es un libro hecho por ellos, básicamente, y que de algún modo es como un hijo realmente muy, muy querido por mí, pero toda la inteligencia, toda la dedicación se le debe a ellos. Quiero agradecer también la presentación que han hecho Alia y Oscar, que para mí fue muy importante que estuvieran presentes en esta presentación, porque ellos a su vez, junto con Andrea, fueron autores de un primer proyecto similar que fue un libro que coordinamos junto con Alicia Salmerón, que está aquí como parte de la audiencia, y Leticia Mayer, que fue también un primer impulso en este mismo sentido, es decir, jóvenes historiadores en aquellos años apenas en formación,
Hoy ya son investigadores consolidados, pero fue también una obra gestada por ellos, para ellos, pero sobre todo por el impulso de los jóvenes. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo, Andrea, el que nos hayas abierto este espacio, Alia, Oscar, el que hayan hecho esta lectura inteligente y esta presentación, además muy amena. Y bueno, nada más por mi parte, de verdad agradecerles muchísimo la presencia a todos los que nos están escuchando y dar a conocer este libro. He dejado en el chat la liga. Quiero decirles que este es un libro que está en acceso abierto en el repositorio del Instituto Mora. La liga está puesta en el chat de Macrohistoria, del Zoom. Así que ya está disponible para todos. Me alegra mucho de su presencia y pues nada, espero que haya nueva oportunidad de volvernos a reunir con temas como estos. Gracias. Muchas gracias, Matilde. Qué palabras tan, pues tan cariñosas y tan compartidas. La verdad es que, bueno, sin ti, tu impulso, tampoco hubiéramos logrado ni el primer libro ni el segundo, por mucho esfuerzo que los jóvenes hubiéramos puesto. Así que, en realidad, si nos interesaron estos temas, no me dejarán mentir, Alia y Oscar, fue también por digamos, esa luz, esa guía que nos marcaste desde que fuimos tus estudiantes. Así que muchas gracias también a ti, Matilde. Entonces, bueno, Daniel, si quieres compartirnos, gracias. Hola, buenos días, un gran saludo. Muchas gracias primero, ya como se dijo varias veces, sobre todo al equipo de Macrohistoria, que somos y hemos sido ya durante años ya fans, muy fans del proyecto, y nos da muchísimo gusto poder presentar este libro aquí. Muchas gracias. Y por supuesto también a los presentadores, me encantó la presentación, les agradezco mucho esa lectura así tan generosa y cuidadosa, y ojalá pronto podamos practicarlo en persona. Sí, muchas gracias. Y bueno, un fuerte abrazo a todo el equipo. Les agradezco mucho a todas y a todos porque yo en realidad llegué tarde a ese equipo. A mí me invitaron a formar parte del equipo. Yo estaba en otras cosas y me invitaron y me acogieron muy cariñosa y generosamente y me siento muy honrado y muy agradecido. Fue un proceso muy lindo de trabajo, muy bonito, a pesar de que estaba todo era como ese momento distópico, ¿no? De la pandemia, extraño, pero fue un proceso que yo disfruté muchísimo y les agradezco mucho que me hayan invitado y sobre todo le agradezco mucho a Matilde, como ya se dijo, por su generoso entusiasmo siempre y ser tan cariñosa y generosa y propositiva. Bueno, yo diré algunas cosas sobre el libro. A mí me parece, fue un gran placer coordinarlo, ya lo dije, yo aprendí muchísimo porque yo sabía muy poco de la mayoría de los temas que se trataron en el texto, en el libro, y fui aprendiendo sobre la marcha de muchas cosas, y creo que fue uno de esos procesos como virtuosos, donde se cumplen todos esos requisitos que se supone que se tienen que cumplir en un proceso colectivo de trabajo, ¿no? De diálogo, de intercambio, de aprendizaje, de crítica, y me da mucho gusto que haya quedado el libro, que además sí es cierto que quedó muy bonito, a pesar de varias dificultades que hubo en el proceso de creación física del libro, pero sí quedó muy lindo y además está en acceso abierto, lo cual es una maravilla. Pues hay que distribuirlo lo más que se pueda, ¿no? Creo que es un libro, además de lo que dijo Matilde, que para nosotros es muy significativo, creo que además es por otros motivos significativo. Es un libro que resulta, me parece, ya se dijo por los comentaristas, ¿no? Medio experimental, eh, propositivo en muchas cosas, pero que yo creo que llama más que nada como a un ejercicio de refrescar la imaginación, ¿no? Histórica. Yo espero que pueda ser, o sea, es la culminación de un proceso de trabajo previo del grupo al que yo me incorporé y del grupo que mencionó Matilde, además que ya traían un proceso de publicación y discusión previo, pero también creo que puede ser, y espero que sea un punto de partida, ¿no? Para seguir animándonos a pensar en formas de escribir historia que vayan por cauces nuevos, ¿no? Que nos permitan hacer preguntas distintas y dar respuestas distintas
A mí me gustó mucho eso que se dijo en la presentación de que puede servir mucho para estudiantes, yo espero que sí, sobre todo, y también para los directores de tesis de los estudiantes, para que vean que sí se pueden hacer distintas cosas, ¿no? Entonces yo agregaría que también espero que sirva mucho para los directores de tesis y directoras de tesis, para poder hacer otros tipos de cosas, que sean distintas, no sé, no necesariamente lo distinto es mejor o bueno, pero a veces sí, ¿no? Entonces creo que por ahí esa es una gran apuesta del libro. Em, y bueno, yo nada más acabaría diciendo, al margen de todas las preguntas sobre lo global, lo internacional y todo esto, que fue un gran punto de debate en los seminarios que llevaron al libro, yo diría que la gran apuesta, como ya lo dije, es buscar nuevas formas, ¿no? Ampliar, enriquecer, refrescar la aproximación al estudio del pasado, porque eso nos permite también ampliar, enriquecer y refrescar la manera en la que pensamos e imaginamos el presente y el futuro, ¿no? Porque si nos quedamos con narrativas que ya conocemos y que ya sabemos y que ya entendemos, uno de los resultados más desalentadores es que el futuro y el presente se hacen cada vez más entendidos, conocidos y poco flexibles, ¿no? Entonces, creo que si podemos animarnos a ver de otras formas el pasado, también vamos a poder poco a poco tener una imaginación más fresca sobre el futuro, y eso creo que es lo más importante cuando se habla del pasado. Entonces, muchísimas gracias, y además, no lo dije, pero me da mucho gusto que haya tanta gente aquí en el foro virtual. Es una de las grandes ventajas, y veo mucha gente que conozco virtualmente y por mail, y me da mucho gusto que estén aquí, y les mando un fuerte abrazo y un saludo. Gracias. Muchas gracias, Daniel, Matilde. Gracias, Oscar. Gracias, Alia. No sé si hemos, Michelle, recibido algún tipo de preguntas por parte de la audiencia, que como dice Daniel, está muy nutrida y me da mucho gusto. Hay varios y varias de los autores, las autoras en el público, y también de gente que nos ha acompañado en este espacio de macrohistoria durante ya 3 años de existencia. Entonces, bueno, no sé si pasamos a la lectura de las preguntas, o si alguien quiere hacer una pregunta de manera oral, también por favor levante la mano, abra el micrófono y yo aquí modero. Así que, no sé, adelante. Michelle. No hay preguntas. Diana levantó la mano, así que si quieres dejamos que... Ya la vi. Perfecto, entonces pasamos con Diana primero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos y estoy muy contenta por presentar este trabajo conjunto en el espacio de Macrohistoria. Un libro vale por sus lectores, y la comunidad de Macrohistoria es sin duda una de las más destacadas para pensar estos temas desde los enfoques relacionales. Yo quisiera hacer una pregunta para Oscar y para Alia, que han sido los comentaristas del trabajo el día de hoy, cuyo esmero en su preparación les agradezco muchísimo. Y bueno, mi pregunta es, luego de haber leído este trabajo, este volumen, este esfuerzo colaborativo, me gustaría saber cuáles son sus impresiones del mismo, pero pensándolo a la luz de su experiencia formativa. ¿Ustedes qué cursos, qué clases tuvieron sobre historia global, sobre enfoques asociados como historia transnacional o sobre historia comparada? Y lo pregunto porque cuando estuvimos preparando este volumen, esa era una de las discusiones que teníamos, ¿no? Dialogar cómo habíamos llegado a trabajar estos temas que veíamos que en América Latina, digamos, en el ámbito institucional no estaban todavía plenamente incorporados, ¿no? Salvo algunas valiosas excepciones. Y bueno, creo que también es uno de los objetivos del libro, como decía Daniel, que sea pues material para estudiantes que no necesariamente tienen la oportunidad de tomar un curso con estas características. Muchas gracias. Pues, hola Diana, gracias. Pues referente a la cuestión formativa, creo que hay, bueno, me gustaría pensar que hoy en día hay más oferta de la que hubo cuando yo estudié la licenciatura.
porque no recuerdo más que una clase que fue de Alicia Salmerón, que agradezco mucho porque fue una clase muy transformadora la que tomé con ella, de sistemas imperiales del siglo XIX. Fuera de eso, un enfoque que sea propositivamente global, francamente no lo recuerdo. En la maestría pues estudié historia internacional, entonces ahí sí hubo un poco más esa intención, pero en realidad era algo que como que a veces sí, a veces no, los investigadores no necesariamente estaban tan cercanos a esa discusión, entonces eso a veces impedía un poco como el enriquecimiento. Creo que he aprendido más acerca de historia global investigándola, trabajando en el seminario con Matilde, con Alicia, dando clases al respecto también de lo que puedo decir que recibí como formación, pero sin duda creo que es una tendencia que está creciendo en niveles superiores. Sí, mi impresión es la misma. Vaya, en la licenciatura justamente conocí este tipo de enfoques, básicamente gracias a la doctora Matilde Souto y a la doctora Alicia Salmerón. Y después, bueno, abrimos el seminario aquí en el Instituto Mora en 2016, ya hace casi 10 años. En la maestría yo no tomé ninguna clase sobre historia global y en el doctorado sí, justamente con la doctora Souto. Yo espero que este libro, que esta obra invite a que se abran más cursos al respecto en la UNAM, en el mismo Mora, en el CIDE, en la UAM, y no solo en Ciudad de México, sino en la Universidad de Guadalajara. En la introducción leí que hay un seminario muy importante de historia global en la Universidad de Guadalajara, y la verdad es que yo no lo conocía. Entonces, creo que es necesaria, además de abrir más cursos, y un poco más de difusión de seminarios y de actividades, que a veces sí los hay, sí existen, pero pues no llegan a un público amplio, ¿no? Gracias, gracias Diana, gracias Oscar Alia. No sé si a alguien más le gustaría levantar la mano, hacer una pregunta oral. Bueno, Andrea, sí, adelante, Michelle. sí, yo quería preguntar, me llamó mucho la atención el tema de la uniformidad de los capítulos y cómo lograron cómo fue el trabajo, en realidad la praxis para elaborar el libro y poder darle cierta, bueno, uniformidad o continuidad desde el enfoque de la historia global, teniendo temas tan diversos. Entonces, ¿cómo era, si se pueden contar, esas reuniones donde tenían que debatir y generar, bueno, eso, la uniformidad del enfoque? Con este desafío tan grande, ¿verdad? De la temporalidad, de la geografía, incluso desde en los temas. Entonces, bueno, si nos pueden contar, porque yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de la historia global, que a veces cuesta articularla. Entonces, si los autores o coordinadores o que quieran contarnos un poco de la experiencia de cómo hacer un libro colectivo que tenga cierto sentido más allá de la diversidad temática. Matilde, adelante. Bueno, yo creo que la clave de este tipo de trabajo es el seminario. Durante 2 años, si no es que más, quizá los colaboradores del libro me puedan ayudar con las fechas, pero durante 2 años tuvimos reuniones mensuales para discutir el propio enfoque de lo que es la historia global o transnacional o interconectada. Es decir, tuvimos muchísimas sesiones con muchísimas lecturas sobre la metodología, sobre el enfoque, sobre la perspectiva macrohistórica, global, transnacional, etcétera, ¿no? Tratamos de encontrar líneas, ejes comunes para que con este enfoque, con esta perspectiva, cada uno pudiéramos trabajar temáticas tan diversas en el espacio y en el tiempo. La clave fue el trabajo en conjunto, en seminario, las discusiones, tanto de estas lecturas teóricas de autores muy diversos, efectivamente la mayor parte de ellos en inglés. Entonces, una de las propuestas que siempre tuvimos fue cómo hacer que el español fuera un idioma que empezara a tener mucha presencia global. Y una vez que habíamos reunido un bagaje teórico, ya lo digo, después de 2 años de lectura,
nos empezamos a leer a nosotros mismos, ¿no? Cada uno propuso su tema concretamente y nos íbamos presentando avances de cada uno de los capítulos. Y todos nos leíamos y todos nos discutíamos y fue así como logramos entretejer capítulos tan diversos alrededor de la misma propuesta metodológica y teórica, ¿no? Esa creo que fue la clave y creo que al final de cuentas es el modo en el que siempre se puede conseguir que un libro escrito entre varios autores tenga realmente una columna vertebral, ¿no? Un eje articulador y que no sea simplemente la suma de capítulos diversos, sino que todos los capítulos dialoguen y se interconecten. Esa fue la clave para mí. Sí, yo como autora, ahora desde un lugar de autora de uno de los capítulos del texto, concuerdo completamente con Matilde. Y creo que otra de las claves fue que, digamos, en el proceso de lectura y comentario de los diferentes artículos, fuimos tratando de coincidir con ciertos conceptos o como clave o con ciertas perspectivas clave, ¿no? Entonces, bien lo identificaron, creo que Alia y Oscar, hay como capítulos que son primos, ¿no? O hermanos. Entonces, por ejemplo, a mí me parece que mi capítulo, y así lo pensamos, Diego Bautista y yo, tenían en común la idea de momento global. Entonces, dos ejemplos diferentes, pero los dos tratamos los momentos globales, ¿no? O, por ejemplo, pensar en ciertos agentes que fueran articuladores de la mirada global, como el comercio de nutrias, por ejemplo, de pelajes en el capítulo de Matilde y de Inés, y por ejemplo la gente de este intelectual de la Revolución Verde que trabaja Diana, ¿no? Entonces, creo que así se fueron como construyendo, aunque de diferentes temporalidades, diferentes contextos, diferentes ejemplos, articulaciones en el enfoque y en los conceptos utilizados. No sé, ¿qué opinen los y las demás autores que andan por aquí? Pero creo que ese también fue otro de las claves, sí, Dani. Sí, gracias. Yo diría, además de lo que ya se dijo, como que hubo una constante, o sea, como que tratamos de siempre tener muy en claro la idea de que estábamos hablando desde un lugar muy concreto, ¿no? Y siempre se dice, sí, es que hay muchas dificultades y muchos problemas, y que es que está muy fácil hacer cosas globales, internacionales, en inglés y en Estados Unidos. Y es verdad, ¿no? En términos de recursos, de acceso a materiales, sí, es, es, es otro tipo de juego, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda plantear, digamos, una especie de postura como desde un lugar de enunciación concreto, pensar otras cosas que están pasando en otros lados, ¿no? Y eso nos parecía muy importante. Y luego también había una como apertura, porque a veces habían cosas, más bien, eso de lo global, pues a veces no funciona, ¿no? No todo es, ni puede, ni debe, ni es, ¿no? Global. Hay cosas que sí son eh, más transregionales, más internacionales, más conectadas. O sea, había como un diálogo interesante siempre sobre eso, ¿no? ¿A poco sí es global o no? ¿No? ¿O por qué? O puede ser otra cosa distinta, o a lo mejor no nos gusta tanto eso, ¿no? Y acabó llevando la palabra en el título porque sí tiene que ver con esa discusión y esa mirada como renovadora, digamos, historiográfica, pero muchos de los capítulos en realidad van por otro lado, ¿no? Son comparativos o internacionales o transnacionales, o hay como distintas cosas, ¿no? Y eso también, digamos que es una como aprendizaje que yo me llevo, porque es esa como a veces compulsión que tenemos de que cuadre algo con algo, hace que se distorsionen las ideas y los materiales y las narrativas, ¿no? Y en este sentido, este fue un trabajo también como muy abierto, ¿no? Como que se iba flexibilizándose conforme avanzaba. De acuerdo. Diana y María Fernanda. Primero Diana y luego le doy la palabra a María Fernanda. Gracias. Muy brevemente, yo solamente quisiera remarcar de lo que se ha dicho, que esta experiencia de preparar el libro fue en verdad la de un taller, la de asumir que la historia global cada vez tenía mayor presencia, que cada vez se le escuchaba más y que había, como decía Daniel, cierta compulsión por
reinterpretar ciertos procesos a la luz del mirador global, pero que en la constatación de cómo eso se había ejecutado en América Latina, percibíamos discusiones más conceptuales, más metodológicas, pero poco ya el trabajo empírico de ponerlo en marcha. Entonces, por eso el carácter de preparar el libro fue el de asumir esa gran tarea con el respaldo que nos dio el diálogo constante, de pues aventarnos a escribir historias que podían ser globales, transnacionales, comparativas, conectadas, etcétera. Y sin abandonar, obviamente, el manejo conceptual, sin problematizar el uso de conceptos como tercer mundo o sur global, que son sobre algunos de los que discutimos más, pues centrar más bien las energías en ver cómo eso podía efectivamente permitirnos hacer una nueva narrativa a la luz de las fuentes y del intercambio con colegas. Y ahí añado algo más, que algo que también enriqueció mucho nuestro trabajo fue someter la lectura de los borradores a otros especialistas. Eso lo tuvimos oportunidad de hacer en el coloquio del que hacía mención Alia. Y solo por traer algunos nombres, José Ragas y Eugenia Palieraki fueron dos de los lectores que, pues, con su agudeza reforzaron algunos de los argumentos y propuestas que traíamos. Muchas gracias. Excelente, gracias Diana. María Fernanda, adelante. Gracias por la participación. No, gracias a ustedes por generar este tipo de espacios. Creo que una duda que la planteo hacer surge a partir de lo que han comentado y como el propósito mismo de las investigaciones y la compilación en este libro, ¿no? Es decir, como la necesidad de, obviamente, hacer esta labor de investigación empírica, de una reflexión teórica, de una reflexión teórica y historiográfica, ¿no? De lo que implica realizar historias globales interconectadas. En este sentido, también como, digamos, historiadora en formación y muy, muy primeriza en estos temas, además justamente de incentivar más espacios sobre intercambios, sobre tallereos para realizar investigaciones de este corte. Y bueno, ya han dado, ¿no? Como puntos de reflexión y puntos de, digamos, de base común de piso, pues para encaminar este tipo de investigaciones, ¿no? Una es que como estudiante siempre me ha pasado como justamente ese tipo de cuestionamientos, ¿no? De que no todo es una historia interconectada, ¿no? Y no todo tiene que ser como causal, ¿no? Y en ese sentido, creo que hay como cierta manera una especie de vacío, ¿no? Como estudiantes que nos queremos acercar a este tipo de investigaciones, este tipo de perspectivas, porque como bien comentaba, ¿no? Creo que uno de los puntos comunes es el punto global, y en ese sentido el punto global desde nuestro presente, nosotros como personas que siempre estamos mediatizadas, o sea, digamos que cuáles serán los caminos para justamente encontrar estos puntos de modalidad global sin caer necesariamente en esta mediatización que se da evidentemente desde los medios de comunicación como, no sé, en plataformas Instagram, no sé, Facebook o X, que es como las que más, ¿no? Digamos, tienen esta difusión, ¿no? De noticias globales, de acontecimientos globales. Y en ese sentido, digamos, como brindar esta perspectiva justamente desde un horizonte de enunciación como es América Latina, ¿no? Ya bien dijeron que es necesario preponderar el español como un idioma accesible para justamente este tipo de investigaciones, pero en ese sentido, porque, digamos, ¿cuál sería como su punto de reflexión para seguir preponderando la importancia del horizonte de los haceres y de las escrituras desde una América Latina, ¿no? Y bueno, sería como mis dudas en general. Gracias, Mafer. Creo que es una pregunta que le da al punto político del texto, ¿no? No sé si Matilde o Daniel quieran responderla. Adelante. Bueno, brevemente, luego le doy la palabra a Daniel, pero bueno, yo creo que es sencillo pensar, América Latina es un espacio geográficamente hablando que es la intersección que conecta al mundo todo, ¿no? Es decir, América Latina fue
durante muchos siglos el espacio geográfico que vinculó a los dos más grandes océanos que hay, ¿no? Entonces, desde el punto de vista empírico de la forma en la que se desarrolló el propio proceso de la globalización, América Latina jugó un papel fundamental en ese proceso, ¿no? Sin embargo, historiográficamente, América Latina ha quedado completamente rezagada de esa historia y nos parecía que era importantísimo recuperarla, y entonces recuperarla en ese doble sentido. Por un lado, como ese espacio físico, geográficamente hablando, que es un espacio decisivo en la globalización, y también tratando, en la segunda forma de conceptualizarlo, tratando de colocar a América Latina en la historiografía que tiene este interés por el análisis con unas nuevas escalas espaciales, ¿no? Y en buena medida romper con hasta cierto punto una timidez por parte de los historiadores latinoamericanistas, ¿no? En general yo percibo que entre buena parte de los latinoamericanistas había como una cortedad en querer dar el brinco a pensar en amplias dimensiones, en las articulaciones de distintos espacios, ¿no? Y creo que es muy importante, y para mí la clave es que si se observan este libro, pues son muy jóvenes, todos los autores excepto yo, todos los demás son muy jóvenes, y yo creo que esa audacia es lo que va a permitir colocar a América Latina en la historiografía de esta naturaleza. Ahora, como decía Daniel, no todo el tema tiene que ser global, esto es obvio, ¿no? No todo puede ser estudiado desde esta perspectiva. Y yo creo que la clave está en que cada uno tomemos nuestro propio tema, nuestro propio interés específico en algún proceso histórico y nos hagamos la pregunta, bueno, ¿en qué medida esto lo puedo escalar a otros espacios para analizarlo? Habrá temas que se presten de forma natural a hacerlo y habrá otros que no se presten, ¿no? Entonces, sencillamente lo que yo propongo es romper la timidez historiográfica de los latinoamericanistas y lanzarse a hacerse estas preguntas en una dimensión espacial muy amplia. Y, en segundo lugar, tomar conciencia de que América Latina geográficamente está posicionada para pensar con esta amplitud y que además el español es uno de los idiomas más hablados en el mundo y eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Es uno de los idiomas que más personas hablan. Entonces yo creo que lo tenemos todo y que simplemente hay que hacerlo. Daniel, no sé si te animas y, no sé, tal vez los Diegos también se animen a contarnos su experiencia, por ejemplo. Adelante. Sí, yo sí me animo, pero si alguien más, no sé si por ahí haya alguien, ¿no? Andan tímidos, como latinoamericanos, andan tímidos. Pues yo sí. Muchísimas gracias, María Fernanda. Sí, yo creo que eso es bien importante. Yo decía hace rato que nos planteábamos siempre la idea esta como de la importancia del lugar de enunciación, ¿no? De reconocer siempre los medios a través de los que hablamos, el lugar desde el que hablamos. Y eso es una cuestión académica, sino también política. ¿Me oyen bien? ¿Perdón? ¿Sí me escuchan? Ah, es que de repente se congelaron. Ok, no, pero yo diría que, a ver, hablando del momento y de lo que decías, María Fernanda, de la mediatización, yo creo que sí estamos todos, jóvenes, no tan jóvenes, más jóvenes, en un momento rarísimo de aprendizaje de muchísimas cosas, ¿no? Todo esto pareciera muy natural, pero en realidad es muy nuevo. Esto de las redes y la mediatización y el Zoom, un par de años no es suficiente para darnos a entender la profundidad del cambio que estamos atravesando. Y es un momento en el que nacen un montón de cosas extrañísimas, ¿no? Así como gramscianamente es el interregno, ¿no? En que nacen así los monstruos. Pero es el momento también de planear, de hacer cosas, ¿no? De planearse a pensar desde este momento
justamente a través de las contradicciones que... yo diría que varias cosas. Matilde habló de lo de la lengua, me parece que eso es bien importante. Como animarnos a utilizar el lenguaje que tenemos y que usamos y las ideas y los diálogos y las lecturas y los materiales para pensar en estos términos me parece muy importante. Pero luego hay otros tipos de decisiones que tienen que ver con qué historias queremos contar, ¿no? Eh, eh, hablar más allá de lo nacional no significa necesariamente hablar de algo que está más allá de los límites geográficos del Estado-Nación, sino de hablar de historias que no tienen que ver con la historia del Estado-Nación, ¿no? Y eso tiene innumerables vertientes, connotaciones que a mí me parecen muy importantes. Porque sí, ya se vuelve un poco circular, ¿no? Y luego qué, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Entonces, a eso, yo creo que a eso se refiere esto de más allá de lo nacional. No tiene que ver con lo geográfico, sino con lo narrativo, con lo histórico. Y finalmente, digo, hay que animarse. Está otra cosa que tiene que ver con... A ver, ¿me oigo bien? Ya te oyes bien. Te trabaste un segundo y no ¿O pasó no nada. tanto? Ah, oh, sí, sí, perdón, está un poco mal. Me voy a apurar para terminar. Hay otra cosa que tiene que ver con la relación que tenemos, no, o sea, como latinoamericanos y latinoamericanistas con el mundo, pero también con esto que se llama el Occidente, ¿no? Em, Porque muchas de las grandes innovaciones conceptuales, por ejemplo, de la historia, desde la historia de las últimas décadas, han venido de lugares como India, como el mundo árabe, es decir, como lugares que se asumen conscientemente como no occidentales y que entonces buscan proveer otro tipo de claves, de interpretaciones. Pero en Latinoamérica tenemos una relación bien extraña con esto que se llama el Occidente, porque nos parece que todo lo que tiene que ver con Occidente está bien. Y lo aceptamos como natural. Eso queda muy claro ahorita con la cobertura con la guerra en Palestina, ¿no? Hay como un natural alineamiento de todos en contra de alguien y a favor de alguien en los medios y en general, ¿no? Porque sentimos que hay como una pertenencia a eso que se llama el Occidente, que tiene que ver con esa historia imperial, colonial, lingüística, cultural, etcétera. Entonces yo creo, y para no meterme en muchas broncas, que esto de lo también tiene que ver con eso, con cuestionar no nada más las narrativas de lo nacional, sino las narrativas de esas estructuras occidentales. Y ahí hay un montón de cosas que se pueden escribir que todavía no sabemos, que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestras sociedades, con nuestro presente, y que también pueden ser vistas como algo que va más allá de lo nacional, ¿no? Entonces, bueno, eso sería mi respuesta. Gracias. Gracias, Daniel. Matilde, Mafer, qué bonita pregunta, la verdad, muy, muy buena pregunta. Gracias por la participación. Creo que vamos dando cierre a este espacio. Yo soy muy contenta porque la verdad no esperaba tanta gente y se han mantenido casi los 40 personas en la audiencia hasta este momento. Así que bueno, muchas gracias. Voy a pasar la presentación para cerrar. Ay, espérenme. Creo que... Ay. Ahora sí, se ve, ¿verdad? Listo. Perfecto. Bueno, yo cierro con dos cosas que me parecen muy importantes. La primera es recordarles que este es un espacio para la difusión de las ideas de la historia pensada desde un lugar macro, desde América Latina, y tenemos diferentes medios para pensarla y para difundirla. Una son estas reuniones que tenemos los sábados para que de manera oral hagamos ese intercambio, y otra es de manera escrita a través de nuestra revista. Estamos ya en a punto de sacar el 4º número a finales de este año, y tenemos una convocatoria abierta para el próximo año, una convocatoria muy bonita organizada por un colaborador que se llama Matías Sánchez Barberán, de el Instituto EGES Mons Américains en Francia. Y la convocatoria es para realizar un dossier sobre circulaciones, espacios y lenguajes políticos en y desde América Latina, siglos XIX y XXI. Ahí está el QR para que puedan ver la convocatoria completa.
toda la articulación de este dossier en los diferentes ejes que estamos proponiendo: la circulación en tiempos de definición política y económica, la emergencia de la cuestión nacional y, por último, América Latina en la era de la crisis migratoria. La fecha límite para mandar las propuestas es en abril del 24, así que tienen mucho tiempo para preparar sus artículos. Mándenlos, por favor, es un espacio que esperamos crezca cada día más y es para ustedes desde Macrohistoria. Si no nos siguen todavía, síganos en nuestras redes. A través de nuestras redes compartimos los videos, las lecturas, los enlaces para las conferencias, los artículos de la revista. Así que, bueno, no se lo pierdan y muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todos y voy a dejar de grabar.